Lituania, influida por su vecina del sur, la también católica Polonia, está situada en el bocadillo que forman el enclave ruso de Kaliningrado, al oeste, y Bielorrusia, al este. Lituania recobró su independencia de la antigua Unión Soviética con sangre. Hoy es una república democrática y una nación moderna. La población del país, casi 4 millones de habitantes, es muy homogénea. Un 80% es lituana, seguida de rusos y polacos. Lituania, como sus vecinas Estonia y Letonia, está a un paso de entrar en la Unión Europea y en la OTAN. El recuerdo de la ocupación soviética está encerrado hoy en este parque de grutas, que sirve de escuela y diversión a los cientos de estudiantes que lo visitan cada día. Su fundador, Viliumas Malinauskas, logró recolectar de sus oriundos pedestales imágenes esculpidas de medio centenar de conspicuos dirigentes de la era soviética y de la ideología marxista. Aquí están Marx, Stalin, Kapsukas, fundador del Partido Comunista Lituano, y Lenin. Lenin en busto, Lenin de pie y hasta sentado. Una de las rarezas que aún existen de los 2 millones de estatuas que se modelaron del líder comunista. Un descomunal calvario sobrecoge al viajero que llega a Lituania. Millares de cruces de todos los tamaños cubren un pequeño montículo al norte del país. Son pequeños altares, ofrendas, sufragios entregados al Altísimo por devotos cristianos. Estrechas veredas conducen al caminante por este inmenso bosque de piedad. Durante la ocupación soviética, las cruces fueron destruidas una y otra vez y vueltas a colocar aquí por los lituanos. Hoy son un símbolo de la independencia del país. Si Estonia y Letonia son luteranas, Lituania es católica. Su iglesia, a favor de la Unión Europea, tiene notable influencia en la sociedad lituana. El país del mundo que más depende de la energía nuclear es Lituania. Cerca del 80% de su energía proviene de esta central atómica en Ignalina, una herencia soviética a 150 kilómetros al norte de la capital. Uno de sus 2 reactores nucleares es similar al de Chernóbil. La central es la más grande en su estilo y potencialmente la más peligrosa. Sus 4.600 empleados son todos rusos, incluido su director, que curiosamente no conoce la lengua lituana. La Unión Europea comenzó su política hacia Ignalina en 1993, inmediatamente después del accidente de Chernóbil, pero nosotros podemos asegurarles que nuestros tipos de reactores, aunque son del mismo tipo de Chernóbil, son hoy totalmente seguros, porque hemos hecho muchas mejoras en su seguridad. A pesar de las seguridades ofrecidas por el gobierno lituano, las presiones de Occidente, especialmente suecas, obligarán a cerrar el reactor número 1 en el año 2005. El llamado oro del mar Báltico es de 1000 colores. Los artesanos pulen y modelan el ámbar, el tesoro de su mar. Solo en las aguas de Lituania se recoge el 80% del ámbar mundial. Esta resina de pinos, fosilizada tras el periodo glaciar hace 35 millones de años, es hoy una joya que puede encerrar sorpresas. Cuando se pule un trozo de ámbar como este, te puedes llevar una agradable sorpresa al encontrar en su interior un insecto de hace millones de años, y entonces te puedes enriquecer. Nación de ricas tradiciones y profunda religiosidad, aún hoy talla en madera sus creencias ancestrales. Viejos tótem de culto al sol, tan escaso por aquí, o a la fuerza del mar, se erigen en las encrucijadas de los caminos. Junto al rojo, el verde simboliza la esperanza, la alegría y el paisaje. El amarillo, el sol y la luz. Una bandera por la que lucharon muchos lituanos. Quizá el más conocido sea Arvydas Sabonis. Sabonis lo hizo como sabía. Por eso, además de reconocerle como un gran jugador de baloncesto, muchos le consideran el mejor embajador de Lituania en el mundo.
Cuando a finales de los años 80 pocos recordaban el nombre de Lituania, Sabonis, que jugaba con la camiseta de la Unión Soviética, decía que era lituano y defendía su derecho a hablar su lengua natal. Puso de actualidad un país que llevaba décadas en un oscuro túnel buscando la luz. El mundo entero pudo verlo en 1992, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde la selección de Lituania ganó la medalla de bronce. Sabonis y sus compatriotas siempre han conectado. Admiran su calidad deportiva, pero además ven en él al mejor exponente de un pueblo que se siente orgulloso de su país. Los historiadores creen que los lituanos habitaban en el área del Báltico 2500 años antes de Cristo, si bien hasta el siglo XI no se tienen referencias. El primer estado fue establecido por el gran duque Mindaugas a mediados del XIII. Fueron décadas en que convivían la amenaza de los caballeros teutónicos y el deseo de atraer a mercaderes y artesanos. Para asegurar su futuro, Lituania y Polonia firman una alianza que incluye su cristianización. En 1410, en la batalla de Zalgiris, vencen a la orden teutónica en una de las contiendas más grandes de la Edad Media y llega un largo periodo de paz y prosperidad. A mediados del XVI, la unión de Lituania y Polonia crea un nuevo estado, conocido como la República de los Dos Pueblos, un nuevo territorio que se convierte en una encrucijada de estilos, donde habitan los mundos romano, bizantino y euroasiático. La entrada en escena de Rusia, ayudada por Austria y Prusia, fuerza repartos y divisiones en los que Lituania pasará a estar anexionada bajo el imperio de los zares. Sus conflictos con este poder fueron permanentes y feroces, pero no impidieron preservar su cultura, su lengua y su religión. Durante la Primera Guerra Mundial, Lituania fue ocupada por Alemania. Esa situación fue aprovechada en febrero de 1918 por un grupo de destacados intelectuales para firmar la Declaración de Independencia. Durante 22 años, el país desarrolló una economía modesta, formó una sociedad de derecho y puso las bases para una cultura moderna. A partir de 1940 comenzó su peor etapa. El pacto Molotov-Ribbentrop la puso de nuevo a los pies de la nueva Rusia. Meses después es ocupada por los alemanes, que fueron recibidos como salvadores, y en 1944 de nuevo bajo la Unión Soviética. En 12 años perdió el 30% de su población. Deportaciones a Siberia, persecución de judíos y emigración. Aún así, el pueblo lituano no se daba por vencido. Lo demostraba colocando cruces católicas en una colina a más de 200 kilómetros de Vilnius, en un lugar llamado Šiauliai. Durante la ocupación soviética, las cruces eran el símbolo de la resistencia de los lituanos. Los rusos las arrasaban cada cierto tiempo, pero después volvían a aparecer. Hoy, esta colina de las cruces es un lugar de peregrinación. Šiauliai comenzó a existir en 1831. Era un símbolo de protesta contra la Rusia zarista. Desde entonces, cientos de miles de cruces a lo largo de casi 160 años han mostrado la dignidad de un pueblo. Šiauliai estuvo en el escaparate del mundo cuando en 1993, ya libre, recibió al Papa Juan Pablo II. El camino a esa libertad comenzó en 1988 y no fue sencillo. Con Gorbachov, las tres repúblicas bálticas formaron una cadena humana que unió Lituania, Letonia y Estonia pidiendo libertad. Las elecciones al Soviet Supremo las ganó por mayoría el Sajudis, un partido que en marzo de 1990 restauraba de nuevo la independencia. Una vez más, la bandera roja, amarilla y verde ondeaba en la Torre Gediminas de Vilnius. Era el símbolo de la libertad. La negativa soviética y su reacción ocasionó más de 20 muertos, que la sociedad enterraba con dolor e incertidumbre ante el futuro. Las rotundas declaraciones del entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, criticando el uso de la fuerza contra un gobierno demócrata, abrieron una puerta a la esperanza. En el mes de septiembre, la Unión Soviética manifestó su reconocimiento. Empezaba una nueva época. El pueblo lituano comenzaba a recuperar un día a día algo desconocido, en el que, por ejemplo, podía acudir a sus iglesias. La catedral, declarada Museo de Pintura durante la ocupación, fue la primera en abrirse a la mayoría católica. San Casimiro, la primera iglesia barroca, dejó de ser el museo del ateísmo. Los fieles volvieron a rezar a la Puerta de la Aurora, un lugar de paso muy visitado.
y los 3.500 judíos que viven en la capital también podían ir a la única sinagoga que sobrevivió a la ocupación. Con un parlamento democrático que recuerda cada día su reciente historia y una nueva constitución, el país vio cómo en el mes de agosto de 1993 las tropas soviéticas abandonaban su territorio. Desde entonces, entre todos han construido un Estado en paz, que busca su sitio en Europa, manteniendo una identidad por la que tanto han luchado. El pueblo lituano no olvida cómo restauró su independencia cuando la Unión Soviética intentó mantener su régimen y mandó a sus tropas a ocupar la sede del Parlamento y de la televisión pública lituana. Los ciudadanos de Vilnius salieron a la calle y durante varias semanas fueron escudos humanos rodeando la sede parlamentaria para impedir la entrada del ejército soviético y colocaron gruesos bloques de cemento para protegerlo. En las instalaciones de la radiotelevisión hicieron lo mismo. Los peores momentos se vivieron en marzo de 1990 y febrero de 1991. La URSS quería cortar toda amenaza independentista y no dudó en utilizar las armas. Un incidente en la frontera costó la vida a varios soldados prolituanos. En la defensa de la radiotelevisión también murieron varios trabajadores civiles. En 1990 el Parlamento lituano fue el primero en tomar la decisión de restaurar la independencia de su país frente a la Unión Soviética. Aquella decisión supuso represión y muertos. Este es el monumento que recuerda aquellos días, pero sobre todo es un homenaje a las víctimas. En esa difícil situación, alguien escribió en uno de los muros que defendían el Parlamento, Lietuvos Sirdis, que significa corazón de Lituania. Los acontecimientos llegaron cuando el movimiento independentista Sąjūdis ganó por mayoría absoluta las elecciones al Parlamento, llamado entonces Consejo Supremo. Pocos días después, el 11 de marzo de 1990, su presidente y líder del Sąjūdis, Vytautas Landsbergis, anuncia el restablecimiento de la independencia de Lituania. Moscú declaró inconstitucional esta decisión, decretó un fuerte embargo económico y su ejército desplegó un férreo control que obligó a suspender temporalmente la declaración de independencia. Pero ni el Parlamento ni el pueblo lituano se iban a volver atrás. Las urnas ratificaron este deseo. De nuevo se restablecía la Unión Lituana y en el artículo 1 de su Constitución se declaraba como una república independiente y democrática. Las primeras menciones históricas de Lituania datan de hace casi 1000 años. A lo largo de estos siglos tuvo que defender su libertad porque, entre otros, fue ocupado por Polonia, Alemania, Prusia, Rusia, pero siempre mantuvo su deseo de independencia. En febrero de 1918, durante la ocupación alemana, el Consejo de Lituania proclamó la restauración de la independencia y poco después constituía su primer parlamento, que adoptó el nombre de Seimas. Tenía 149 representantes. Los cristianodemócratas eran mayoría con 59 diputados. Entre sus primeras leyes destaca la reforma del reparto de las tierras. La normalidad democrática se mantuvo hasta abril de 1927. La tercera Seimas fue disuelta por el autoritario régimen del presidente Antanas Smetona. La cuarta legislatura comenzó en 1936 y quedó interrumpida 4 años después. Lituania fue ocupada por la URSS, que instauró los Consejos Supremos. En 1990, la llegada del movimiento nacionalista Sąjūdis fue la espoleta de la vuelta a la normalidad democrática. Con él se aprobó en referéndum una nueva constitución basada en la Carta Magna francesa. La fuerza política del Sąjūdis fue breve, tan solo 2 años. Las luchas internas por el poder lo llevaron a la derrota en 1992. Desde entonces, ningún partido ha gobernado más de una legislatura. Desde junio de 2001, la coalición entre socialdemócratas y socialliberales tiene mayoría en las Seimas. Su presidente es Artūras Paulauskas, un abogado curtido en la política. Ha sido candidato a la presidencia del gobierno y fundador del partido Nueva Alianza de tendencia liberal. Este es su saludo. Felicitaciones para nuestros colegas en el Parlamento español. Hoy Lituania tiene objetivos claros, la integración en la Unión Europea.
España ha llevado el mismo camino, por eso para nosotros es bastante importante aprender del cambio vivido en España después de su adhesión a la Comunidad Europea. También deseamos establecer contactos con el Parlamento español para una colaboración mayor. Las instalaciones del actual Parlamento comprenden 3 edificios. Cuando fueron construidos en 1976, albergaban al Ministerio de Finanzas, los sindicatos y el Soviet Supremo o Parlamento de la era soviética. Con la restauración de la independencia se unificaron. La Cámara, formada por 141 diputados, elegidos cada 4 años, tiene en los jueves uno de sus días clave, ya que se celebra la hora del gobierno, o lo que aquí se conoce como sesión de control. Parte importante de su trabajo en esta legislatura se dedica a las leyes relacionadas con el ingreso en la Unión Europea y los relativos a la propiedad de la tierra. En sus salas se exponen documentos históricos, como la primera Constitución lituana de 1529 o el Acta de Independencia de 1918. Otra se conoce como la Sala de la Constitución, porque en ella se elaboró la actual Carta Magna. Una Carta Magna por la que pueblo e instituciones lucharon en 1990 y que sin duda es un referente de prestigio y orgullo para toda la sociedad lituana. La arquitectura de Vilnius refleja su situación histórica de encrucijada nórdica, donde se encontraron mundos como el romano, bizantino y euroasiático. Desde 1994, la ciudad es Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO. El gótico se admira en la iglesia de Santa Ana, considerada por muchos como una obra maestra. Del Renacimiento destaca la Puerta de la Aurora, en la muralla de la ciudad. La mejor representación de la arquitectura barroca es la iglesia de San Pedro y San Pablo, construida en el siglo XVII. Su interior está decorado con unas 2000 estatuas bíblicas, mitológicas e históricas. Del clasicismo, que llegó a la ciudad un siglo más tarde, destacan el ayuntamiento y la catedral, cuyo diseño parte de la idea de que la belleza de un edificio está en la armonía entre el todo y sus partes. Entre las tradiciones que nadie ha podido arrebatar a los lituanos, ni en los tiempos más difíciles, está su folclore, y dentro de él es en las canciones donde mejor se refleja. Muchas de sus composiciones son de la época medieval y narran las vivencias del pueblo, la historia y las batallas militares, los hijos o los quehaceres diarios. Cualquier lugar es bueno para disfrutar, y así lo entienden las nuevas generaciones. Momentos como estos no se van a perder con la entrada en Europa.